Bueno, Late to the Party es un proyecto que nace de la voluntad de querer disfrutar con la investigación y de intentar descubrir las historias detrás de edificios que son de Valencia y alrededores, sobre todo los pueblos de alrededor, y de descubrir las historias que había detrás de arquitecturas que para mí respiraban la misma fe en el progreso o de una proyección de futuro que realmente eran de un pasado muy reciente y que no tienen nada que ver con la actualidad. Pues tanto este edificio como el resto que son parte de la investigación son todos iconos que son muy reconocibles, sobre todo por parte de la población que los tiene cerca, que forman parte de nuestro imaginario, de nuestra memoria, pero prácticamente todos eran completamente desconocidos, no solo qué historias tenían detrás, sino los autores. Y una de las cosas interesantes es que los autores o los arquitectos que hay detrás sí que son nombres conocidos. Por ejemplo, GeoDB fue un estudio de los más grandes que ha habido, si no el más grande en Valencia o en la Comunidad Valenciana, y sí que se conocen otras obras suyas como el Colegio Guadalaviar o el Pasaje Luz y todas las grandes obras del racionalismo. O Rafael Tamarit, por ejemplo, sí que se conoce su trayectoria ligada a Lladró, pero la pirámide en sí no era algo que se estuviera puesto en valor, digamos, o que se tuviera en cuenta. Algo que yo detectaba en todas estas obras, desde el presente, era como una nostalgia respecto a la arquitectura que se ha hecho en los últimos años, digamos, caracterizada por la contención, post-crisis y demás. Y en estos edificios detectamos como un intento de crear iconos o de diversión o de representatividad, y que muchos de ellos además eran industriales o eran edificios públicos, cosa que hoy en día no proyectaríamos de esta manera, ¿no? Por una parte esto, y por la otra, algunos de ellos sí que detectaba como hilos en común con tendencias o con movimientos de la arquitectura o artísticos unos años más tarde de lo que ocurrieron. Por ejemplo, el metabolismo o bueno, muchos los podríamos enmarcar en el posmodernismo o en el movimiento moderno tardío, pero tienen links con otros movimientos a nivel mundial un poco previos. Por esto este sentimiento de llegamos tarde a la fiesta actualmente de lo que parecía que se lo pasaban bien proyectando, que no tiene por qué ser así, y llegamos tarde a la fiesta de las corrientes, porque también se detectan pues corrientes sobre todo del posmodernismo italiano, del futurismo, metabolismo, que aquí llegan unos años un poco más tarde, por lo que fuera. Bueno, durante el proceso de investigación tuve la oportunidad o la suerte de hablar con algunos de los arquitectos o autores detrás de estos edificios que realmente nos explican a las generaciones de ahora cómo se ha creado el paisaje de la Valencia de hoy o de los alrededores de la Valencia de hoy. Pues vamos a hablar con algunos de ellos para recoger su relato y su conocimiento y dejar como esta huella para generaciones futuras. El edificio donde nos encontramos se llama Estudio Sandro, es un edificio que se proyectó entre 1976 y 78 por GeoDB, que era un equipo de arquitectos que fue de los estudios más grandes que ha habido en Valencia. Y nada, este edificio es una obra bastante singular de su trayectoria porque es del final de su trayectoria. Ellos empezaron siendo muy racionalistas y acabaron haciendo propuestas más organicistas o incluso, como lo que vemos aquí, que tenía que ver más con la arquitectura industrializada y con la industrialización de la arquitectura y con el diseño de patentes, por ejemplo. Y esto fue un encargo de un fotógrafo que se llamaba Pérez Aparisi, y eran sus estudios de fotografía. Y actualmente son unos estudios de rodaje, de publicidad y de cosas que tienen que ver con el mundo del juguete.
Bueno, este edificio, sobre todo, lo más icónico es que sobresale en este polígono industrial más anodino, digamos, como un hito que no tiene nada que ver con lo que tiene alrededor, ¿no? Tiene estos 4 platillos que se posan sobre la nave principal, además de las naves de rodaje, digamos, y estos platillos están hechos con hormigón la base y con fibra de vidrio la parte superior, que es una patente que se llamaba MOES, que llegaron a comercializar desde el estudio GDB, que responde a la entrada de Julio Bellot, que fue uno de los socios que entró más tarde al equipo, que viajó a Japón, aprendió y estudió sobre el organicismo y los metabolistas y se trajo estas influencias que, entre otras cosas, dieron lugar a esta patente que él probó en su propia vivienda en el Puig donde estaba al lado del estudio de GeoDB, que esto ya no existe y este es el único ejemplar que se ha localizado por ahora de esta patente MOES, que se llamaba, que es de fibra de vidrio y la base de hormigón armado. Aquí estamos en la pirámide de escultores de la ciudad Lladró, que está en el pueblo de Tavernes Blanques, y es una obra de 1983 de Rafael Tamarit, que es un arquitecto valenciano que tiene una trayectoria muy ligada a la empresa de Lladró. Prácticamente todos los edificios y tiendas a lo largo de toda la vida de esta empresa los ha diseñado él. Y lo característico de este edificio es que, pese a que la ciudad Lladró en su extensión es bastante importante, los edificios son muy funcionales o muy neutros, excepto este, que es el pabellón que él diseñó para los escultores, con la idea de que fuera un edificio icono que en gran parte sirviera para que los turistas que venían a visitar la ciudad Lladró interesados por el producto entendieran el proceso de diseño y poner en valor la labor de estos trabajadores. En palabras de Rafael, decidió diseñarlo como un edificio levantado del suelo para acercar como el ejercicio de creatividad hacia lo celestial, y por eso también tiene esta forma de pirámide y tiene el color amarillo porque quería que se confundiera con el atardecer. Los Lladró de verdad que me dieron trabajo en todo el mundo y si la empresa se extendía, yo me extendía con ellos porque querían que todo lo hiciera yo. Querían algo así para exposiciones que fuera para presumir de Lladró, pero allí, no en la tienda ni en... Y se hizo con ese fin, con el fin de que de alguna manera fuera un edificio atractivo visualmente, que se viera que no era un edificio de oficinas ciego y con fachada y todo lleno de despachos dentro y con diferentes aspectos que en tu texto se ven muy bien, de transparentes, de fácil acceso, con todo el entorno abierto alrededor y eso. Pues sí, de todas maneras, esto también tenía una pequeña subida, como se aprecia aquí. O sea, se intentaba que el edificio no se quedara hundido en medio de... Bueno, aquí se ve la sección con las plantas, está claro. Abajo era parking almacén, por si acaso venía algún autobús con gente para que pudieran, además, o varios coches estar abajo. Sí, aquí se ven mira, aquí se ve la estructura. Sí, bueno, se entiende bastante la estructura es muy sencilla. Cada vano entre pilares era un despacho. Sí, sí, sí. Y tratando de que fueran realmente para el público esta planta que estaba vacía, más reducida, y esta que es pero que había arriba otra. Y aquí se aprecia más. Y este es el atrio interior. Sí. Mira, aquí tenemos una foto del despacho, de una de las... Sí. De los módulos. Bueno, pero se ve perfectamente con esto, que hay una solidez. ¿Por qué hay que hacer una escultura en un pilar? Pues arquitectura pura y dura y estructura pura y dura, porque lo que interesaba es lo que pasaba dentro. Pero eso para mí, como arquitectura moderna, por decirlo de algún modo, pues era muy importante que lo pudiera hacer fuera. Cosa que dentro, pues fíjate cómo era. ¿Esto lo habéis sacado bien?
Bueno, aquí estamos en las bodegas Vinival, en la playa de la Patacona, que es término del pueblo de Alboraya. Y estas bodegas se construyeron en 1969 por Luis Gallacer y Juan Antonio Hoyos Viejobueno, que es un arquitecto valenciano. Y lo primero que se construyó fue la nave que tenemos aquí detrás, que era los depósitos de vino, que se vendía a granel, y más tarde se construyó la nave de embotellado que tenemos aquí detrás. Este edificio, además de ser un icono como en el imaginario de todas las personas que cruzan la autopista desde la Huerta Norte al acceso norte de Valencia, es muy singular no solo por el tamaño y por la escala que contrasta mucho, sino por la situación entre la huerta y el mar en medio de un barrio que pasó de ser en principio marítimo, después un polígono industrial y después residencial, bueno, de segunda residencia o de vacaciones ligado al litoral. El edificio en sí es muy interesante porque esta piel que no acabamos de entender qué es o si responde a los bidones de su interior realmente está completamente desconectada de lo que pasa dentro, sino que estas curvas sí que en el proyecto de los arquitectos tenían en mente que recordara a silos o a estos sistemas de almacenamiento, pero es independiente de la estructura interior. Fuimos compañeros, Luis Gay y yo, y los dos hicimos las bodegas Vinival. Entonces querían unas bodegas que fueran singulares, les gustarían que fueran singulares, que fueran operativas, etc. El problema estaba cómo construíamos un edificio donde pudieran entrar esos toneles tan grandes. No había forma, porque las puertas tenían que ser monstruosas. Entonces se hizo algo que no es muy normal. Se colocó la cimentación, cogimos una empresa valenciana en cimentaciones, porque era un terreno malo, se montaron pilotes, toda la cimentación con una losa de hormigón, y la empresa francesa colocó toda la infraestructura de toneles. Y empezamos la construcción. Ladrillo rojo, macizo, para que aguantase perfectamente, porque aquello, al estar muy cerca del mar, no era bueno. Al final se terminó. Empleamos 2 millones de ladrillos, que se dice enseguida. Bueno, todo el recinto lleva abandonado desde 2005, que la empresa trasladó su producción a Chiva, y desde ese momento a muchos edificios diferentes han sobrevolado, sobre todo el edificio principal, como universidades, centros culturales, mercados, pero a día de hoy sigue sin saberse cuál es el futuro de este edificio. A pesar del valor que pueda tener como icono y como representatividad, incluso memoria del pasado industrial de esta zona de Valencia, este edificio ahora mismo no cuenta con ningún tipo de protección. Entonces realmente existe el riesgo de derribo y esa pérdida también bueno, no solo de patrimonio industrial, sino de la memoria de un barrio que ha cambiado mucho en muy pocos años. Bien, pues la Casa del Agua tiene sentido como cabecera de todo un sistema en torno al agua. Es decir, nosotros cuando hicimos el proyecto de este tramo, el tramo 2, quisimos que tuviera una temática general en torno al agua. Entonces, la Casa del Agua es un elemento que tenía que coger el agua del lago y para nosotros bajarlo al jardín de dos maneras, digamos con dos hilos de agua, ¿vale? Un agua baja que era
la que producía la cascada, es decir, la cascada llenaba este pequeño lago delantero y de ahí partía y parte un canal que es un agua baja, digamos, que va, pues, digamos, acompañando a lo que es el jardín. Pero también tuvimos la idea de que si sacábamos un agua alta, aprovechando el desnivel del azud, pues podíamos tener un agua con energía potencial, digamos, un agua que podríamos bajar a lo largo del jardín de muchas maneras para hacer cosas, ¿eh? Y así ese agua del acueducto pues produce un sifón para que puedan pasar los camiones de abastecimiento. Después en la zona del campo de fútbol baja lamiendo un muro, digamos, para que se produjera el verdín y estas cosas, ¿no? Y al final termina en lo que es la plaza porticada, cuyo objetivo es precisamente acoger el final de ese acueducto. Muy bien, pues la Casa del Agua, así pues, es un contenedor de muchas cosas. Es, como decía, pues prácticamente un pequeño museo de los tratamientos que se le dan al agua históricamente en la huerta, etc. Hasta el punto de que nosotros tuvimos que ir para proyectarla a la huerta, recoger, croquizar una serie de elementos de la huerta, pues acequias, partidores, tal, compuertas, etc. Es un intercambiador de agua que en ese proceso de intercambiar pues se convierte en una especie de museo del agua, y también es un intercambiador de personas. Quizá eso es lo interesante para entender aquí. Cuando la gente viene por la pasarela, se produce un momento, cuando no estaba esto cerrado, en que uno está fuera, porque está en la pasarela, pero a su vez está dentro ya. Entonces viene como invitado a utilizar el intercambiador y bajar Y para eso incluso estaba la cúpula vegetal, que es un poco a lo Olbrich. Aquí arriba hay toda una jardinera de 1,20 m de tierra, con unos microaspersores que nunca llegaron a funcionar. Pero su objetivo era que esta cúpula geodésica se convirtiera en una cúpula verde. Y eso quiere decir que si ahí hay una cúpula verde, pues en un momento dado tú aquí te sientes ya como dentro del jardín, ¿vale? Entre lo que ves, el sonido del agua, tal, y entonces es como una invitación a producir ese intercambio.